La lluvia ocupaba más lugar en el mundo que cualquier hombre sobre la tierra. Truenos, luces y relámpagos iluminaban mi pupila para demostrarme lo bella que es la vida. El terror se vuelve real mientras más escuchas. Bienvenido a Radio Relatos. Desde lo alto de un edificio, miraba lo pequeñas que se veían las cosas. Pensaba cómo algo tan grande, visto desde un plano cercano, podía verse tan diminuto desde lejos. Imaginaba cómo se verían las personas caminando por la calle, cómo me vería yo desde ahí arriba, siendo un pequeño microbio humano, observando desde los ojos de los poderes más grandes del universo. ¿Habría alguien más arriba pensando en lo diminuto que era? La vida de una persona pasa por sus ojos al momento de morir, o eso es lo que había escuchado antes. ¿Qué me llevó a este lugar? Solía burlarme de las personas que hacían este tipo de cosas, también de quienes creían en aquello que los demás no podían ver. Mientras asomo ligeramente uno de mis pies por el borde de este enorme edificio, recuerdo el momento en el que todo cambió. Me encontraba en una casa abandonada, intacta. Los muebles, las luces, las alfombras, todo estaba realmente intacto. Parecía una casa más. Pensaba en las historias que podían haber ocurrido dentro de esas paredes, las historias que se contaron junto a aquella vieja chimenea. Me divertía realmente estando en ese lugar, jactándome de no creer en esas cosas sobrenaturales, burlándome de la gente que seguía mi contenido, pensando que realmente me asustaba. También me burlaba de aquellos que me aconsejaban no seguir con esto. El viento rozaba mi cara con más fuerza de la que creí que podía soportar. No contemplé la altura ni el viento. Solo quería salir de aquí, de este mundo, tener ausencia de vida, para que aquella cosa no siguiera atormentándome. Decidido, abalancé el resto de mi cuerpo hacia el vacío. Es realmente extraña la sensación. Deseaba aferrarme a algo mientras veía cómo el abismo se acercaba a su fin. Lágrimas botaron de mis ojos involuntariamente. Mi corazón entró en un frenesí sin rumbo y miré la soledad de la que realmente estaba rodeado. Mi mente divagó de nuevo a aquel lugar. Subí las escaleras de aquella casa. El segundo piso era supuestamente el peor lugar de ese inmueble. Las escaleras viejas de madera crujían al unísono con mis pisadas. Al final, miraba lo que parecía un extenso corredor con puertas adornando ambos lados. El aspecto de aquella vieja casona era muy coloquial. Los cuadros adornaban los espacios entre puertas y estas mismas eran muy vistosas. Vaya vida que debieron llevar los antiguos dueños. La última puerta, como si estuviera escondida de todo, estaba entreabierta. Un olor a rancio salía de ese lugar. Emocionado tomé la perilla y asomé la cabeza. Volví en mí entonces. Mientras caes de una altura así, parece que el tiempo se detiene. El mundo deja de girar. Todo queda estático y paralelo. Pero disfrutaba de la soledad que me brindaba. Por fin podría salir de aquí. Por fin podría deshacerme de esa maldición. Pronto, en mi soledad, me sentí abrigado por un frío más abrasador que el del viento.
Abrí mis ojos para mirar por encima de mí y descubrí que ya me acompañaba y que, aún después de dejar la vida terrenal, me acompañaría, aunque desconocía el horrendo motivo. Divagué entonces de nuevo, al verle tan plácidamente acurrucado sobre mí. Volví a aquella endemoniada puerta. Dentro, el cuarto de un niño me esperaba. La cama era una obra de arte bizarra e impresionante. Aún tendida como hace unos 50 años, ahora mostraba una capa completa de moho, que se extendía desde la cabecera hasta las patas delanteras de esta. Una mesa de noche al lado izquierdo mostraba los restos de una cena que curiosamente se veía intacta. Y al fondo de esta habitación, frente a la cama, había un closet de madera antigua con una de las puertas abierta en totalidad. Dentro, la oscuridad me llamaba, como si me atrajera de una manera extraña. En el piso, un solitario pedazo de papel se escondía en lo que parecía ser una grieta generada por el tiempo. Al tomarlo, pude leer Citrunel conternus poneverene. Tiempo después, me arrepentiría de haber leído esa estúpida frase. El día terminó sin más. Regresé a la comodidad de mi casa y me recosté en mi cama. Al dormir, recibí la visita de aquella aparición, más oscura que la noche, con ojos blancos como la nieve y un frío tan fuerte como el del Ártico. Me tomó de la mano y me elevó hacia los cielos, como si no hubiese techos que lo detuvieran. Una vez arriba, con una hermosa vista, cerró sus filosas alas y se dejó caer en picada abrazado de mí. Volví en mí, solo para mirar la misma escena. Supe que lo que vi aquella noche fue solo mi premeditada muerte. Ya podía ver el pavimento, miraba alrededor buscando una cara humana antes de irme, pero todo lo que veía eran paraguas abiertos, cubriendo a sus dueños de la fría lluvia. Solo pensaba, ¿qué desastre voy a hacer? Un hombre tirado en el pavimento se veía desde mi altura. Maldita sea, caería sobre él. Deseo quitar mi vida, pero no la de nadie más. Empecé a revolotear para tratar de cambiar el rumbo, pero era demasiado tarde. Las garras de aquella cosa me apretaban demasiado fuerte. No podía moverme más que milímetros. Mi desesperación era demasiada y justo antes de caer me soltó. Adopté la misma pose que aquel hombre tirado. Quedé quieto, más bien inmóvil. La oscuridad se apoderó de mis ojos. Los sonidos desaparecieron. Solo distinguía el incesante viento. Aún podía sentir la lluvia. ¿Era acaso esto la muerte? Un lugar tan solitario, frío y despiadado. Eran mis ojos cerrados los que me privaban de la vista. Al abrirlos, no miré el pavimento, ni el inframundo, ni el cielo. Desconcertado, miré mis pies al borde de aquel edificio del que me acababa de lanzar. Aquella cosa con sus alas extendidas me miraba babeando. Se notaba la excitación en su rostro infernal. Comprendí que aquel hombre en el pavimento era mi cuerpo, y mi alma estaría destinada a repetir mi muerte hasta que ese demonio asqueroso quisiera dejarme en paz, hasta que mi sufrimiento y mis pensamientos dejaran de atraerle. Decidido, lo miré a los ojos y le dije que no me lanzaría una vez más. Se rió y me respondió: La lluvia desde aquí es bella, ¿no crees? Empecemos de nuevo. La lluvia ocupaba más lugar en el mundo que cualquier hombre sobre la tierra. Truenos, luces y relámpagos iluminaban mi pupila para demostrarme lo bella que es la vida.
Era una noche oscura y lluviosa, y Martín, un taxista experimentado, trataba de cubrir las últimas horas de su turno. La ciudad dormía, y las calles, envueltas en un espeso manto de niebla, parecían desiertas. Estaba a punto de regresar a casa cuando un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo antiguo y un sombrero, hizo una señal desde la acera. Martín frenó y bajó la ventanilla. «Lléveme a la antigua carretera cerca del bosque», dijo el hombre con una voz baja y raspada. Martín dudó. Era un lugar alejado y peligroso, pero el pasajero ofreció una suma generosa de dinero. Sin más, accedió. Durante el trayecto, el hombre permaneció en silencio, observando la lluvia caer por la ventana. Cuando Martín trató de entablar conversación, el pasajero solo respondió con monosílabos. A medida que se acercaban al destino, Martín sintió una extraña tensión en el aire. Los árboles parecían susurrar y el sonido del motor era el único ruido en aquella soledad. Finalmente, el hombre indicó que se detuviera frente a un camino estrecho que conducía al bosque. «Espéreme aquí», ordenó el pasajero mientras bajaba del auto. Martín observó cómo el hombre desaparecía entre los árboles. Pasaron los minutos, luego horas. Cuando la paciencia de Martín se agotó, bajó del taxi y gritó el nombre del pasajero, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Entonces, notó algo en el asiento trasero. Un abrigo viejo, empapado y manchado de lo que parecía ser sangre seca. Un escalofrío recorrió su espalda. Martín subió al taxi con intención de irse, pero el motor no arrancó. En ese momento, el espejo retrovisor reflejó algo imposible. El pasajero de pie detrás del vehículo, mirándolo fijamente con ojos vacíos. Preso del pánico, Martín intentó encender el auto una y otra vez, pero el motor solo emitía un sonido seco y sin vida. Su respiración se aceleró mientras miraba por el retrovisor, incapaz de apartar la vista de aquella figura que ahora avanzaba lentamente hacia el auto. Sin pensarlo, salió del taxi y corrió por el camino de regreso a la carretera principal. La lluvia azotaba su rostro y el sonido de sus propios pasos era acompasado por otro más pesado que lo seguía de cerca. Miró hacia atrás y vio al hombre o lo que quedaba de él. Su rostro estaba completamente descompuesto, como si el tiempo lo hubiera carcomido en un instante. Martín tropezó y cayó al suelo embarrado. Cuando levantó la cabeza, el hombre ya no estaba. Todo quedó en silencio salvo el golpeteo de la lluvia. Recuperó el aliento y se levantó tambaleándose. Decidió regresar al taxi para buscar su teléfono y pedir ayuda. Sin embargo, al llegar, el vehículo ya no estaba. En su lugar había un rastro de huellas que se dirigían al bosque, profundas y deformes, como si pertenecieran a algo más que un humano. El corazón de Martín latía con fuerza mientras decidía si seguir el rastro o buscar otra salida. La niebla se había espesado y el bosque ahora parecía envolverlo por completo. En medio de la oscuridad, escuchó un susurro. «No debiste venir». Martín gritó, pero su voz fue absorbida por la noche. Una sombra cruzó frente a él. Enseguida de otra, las figuras lo rodeaban, susurrando palabras incomprensibles. Una mano fría y huesuda tocó su hombro y al girarse, todo se tornó negro. A la mañana siguiente,
Las autoridades encontraron sus pertenencias dispersas en el lugar. El taxi fue hallado más tarde, hundido en un pantano cercano, con el abrigo manchado, flotando en el agua. Nadie volvió a saber de Martín. Pero algunos extraños dicen que en noches lluviosas se puede ver a Martín pidiendo viajes a la orilla de la carretera a todos los taxistas, solamente para buscar quién será la siguiente víctima de la lista. Será mejor que no intentes huir.